Sonrisa de Dios, un fuerte saludo para ti que sacas el tiempo para transformar tu vida. Te invito a que nos sigas y a que compartas este video para que así podamos transformar la vida de más personas. Ahora disponemos nuestro corazón a la palabra. Lectura del libro de Deuteronomio. En aquellos días Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, y el Señor le mostró toda la tierra prometida y le dijo: Esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dispuesto él. Lo enterraron en el valle, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en la estepa de Moab durante 30 días, y hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aclamen al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo, a Él mi boca, y lo ensalza mi lengua. Decimos: bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Lectura de la buena noticia según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro y a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no le haces caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, sonrisa de Dios, hoy reflexionamos en la palabra. Vemos el Evangelio que nos habla sobre el hermano que peca contra uno. Acá nos habla claramente que debemos reprenderlo a solas. Es importante esto para mejorar la convivencia, el decirle con ese amor, con esa dulzura, con ese servicio de don a las demás personas en lo que fallan. Pero más que decírselo, lo más importante es saberlo decir. Hay veces nos informan o nos dicen a nosotros las cosas y nos chocan, es por la manera en que nos dicen, porque nos sentimos heridos. Pero si tú hablas desde el corazón, hablas desde ver a la otra persona como esa expresión del amor de Dios, se lo dices de una buena forma. Importante también decírselo en privado. Nosotros felicitamos en público y llamamos la atención en privado. Es una regla de vida que nos hace falta practicar en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Entonces, importante esa reflexión. Vemos que todas las cosas que debemos hacer, todo está en la Biblia, pero hay veces no
no lo sabemos interpretar para que mejore nuestra vida. Acá en este evangelio también nos dice, bueno, si se lo decimos y no hace caso, llamemos a otras dos personas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos a un familiar en problemas, a un compañero de trabajo y le decimos, y hay veces sentimos que vamos nadando contra la corriente queriendo ayudar a los otros? Y hay gente también interesada en ayudar a esta persona, entonces ahí es donde podemos llamar a esas otras dos personas a que ayuden. Pero si realmente vemos que esa persona no hace caso, en este evangelio nos dice, lo hablan como pagano. En la vida diaria podemos decir, hay gente que realmente no está lista, no es que no quiera, no está lista para ver su realidad, para que llegue su momento. Entonces, desde nosotros, ¿qué podemos hacer? Orar mucho por esa persona, y dejarla que, yo digo una frase y es que la universidad es tan buena vida que nos repite la lección hasta que nosotros aprendamos. Entonces, miremos siempre en cada persona por las circunstancias que está pasando, ayudándolo a ser mejor persona. Si realmente no se puede, no nos desgastemos, porque cuánta gente no hay por ahí desgastada en, es que mi esposo no quiere cambiar, es que mis hijos tampoco quieren cambiar, es que el vecino me hizo tal cosa. Eso es enfrascarnos y desgastar la energía en cosas que no nos fortalecen, que no nos construyen. Entonces, ese pensar en ese pobrecito de la otra persona, es mejor pensar en esa bendición, en cómo puedo ser yo para bendecir a esa persona solamente con el pensamiento. Bueno, los invito a hacer sonrisa de Dios, los invito a ver en cada persona la expresión del amor de Dios, para que así podamos lograrme yo mejor como persona y así impactar a los demás. Un abrazo y que Dios los bendiga.